como le he comentado desde muy temprano, desde el arranque de esta emisión, ayer se presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, el eje que seguirá el próximo gobierno de la República para tratar de restablecer la paz y acabar con la violencia criminal en territorio nacional. Vamos a platicar al respecto con Alejandro Gertz Manero. Él es asesor en materia de seguridad del presidente electo y participó en la elaboración de este plan. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pascal, a tus órdenes, mucho gusto saludarte. Bueno, me imagino que habrás ya visto varios comentarios desde la tarde de ayer sobre este plan, en el sentido de que llama la atención, Alejandro, y creo que pues es de buena fe preguntárselo, si durante la campaña el hoy presidente electo y varios de sus asesores pues se referían o hablaban en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, ¿por qué en el plan de seguridad aparecen con una tarea preponderante? Por una razón muy clara. Mira, creo que me estoy oyendo, hay un eco ahí. Yo te escucho perfecto, no sé si a lo mejor tiene algún regreso, pero yo te escucho perfecto. Muy bien. Mira, el proyecto tiene por objeto precisamente, fíjate que no puedo... Sí, me imagino, estás escuchando el regreso de tu voz. Le voy a pedir a la producción que me ayude con esto. Por favor. Sí, pero él ya lo corregimos, parece que ya corregimos el problema, Alejandro. Magnífico. Sí, porque era muy difícil, porque me oía a mí mismo, sí, claro. Y entonces yo mismo me interrumpía. Mira, te decía yo, hay una realidad que el presidente ha recorrido todo el país, conoce y ha escuchado y luego generó los foros de escucha, la necesidad que tiene la población frente a esto, las ofensas y los agravios que ha recibido, y también él ha escuchado el hecho de que la única institución a la que la sociedad le tiene confianza es al ejército, y entonces hay ahí una situación que ha sido muy conflictiva, que es la que tú planteaste. Entonces, ¿qué es lo que él diseñó y lo que nosotros tratamos de instrumentar? Primero, el ejército tiene que regresar a sus tareas fundamentales de defensa de la soberanía, de la seguridad nacional, y no dedicarlo a tareas que han sido fundamentales para poder controlar esta crisis, pero también muy deteriorantes para el propio ejército, que no deben de sufrir esta situación. En esa hipótesis, él empezó a estudiar lo que es una figura constitucional que viene desde 1857, que es la Guardia Nacional, y que ha sido utilizada eventualmente por varios gobiernos durante más de 100 años, y darle ya un sentido de modernidad y de aplicación que pudiera ser útil para resolver este problema, y que el ejército pueda regresar a sus tareas, lo mismo la Marina Armada, y que las unidades de policía militar y policía naval, junto con la Policía Federal, integraran una nueva unidad, que no es precisamente el ejército o la Marina Armada, sino que es una unidad que se denomina Guardia Nacional, que tenga la función de resolver esta situación aprovechando la disciplina, el orden, la jerarquía y la capacitación que tienen las Fuerzas Armadas. Esa es la idea, es decir, poder rescatar al ejército de una tarea de emergencia, pero tampoco dejar en estado de indefensión a la población, sí, que siente, y con toda razón, que el ejército es el único apoyo final que tiene, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Entonces es de alguna manera un reconocimiento de que pues sí venía al caso que estuviesen las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por esa necesidad que tú has descrito. Bueno, tiene dos aspectos que hay que establecer con mucha claridad. Primero, la imagen, el orden, la jerarquía, la disciplina, los resultados de las Fuerzas Armadas no se pueden desperdiciar, los necesita la población. Pero mantener las estructuras tradicionales del ejército en funciones de policía no es lo correcto. Uh-huh.
Si el ejército ha capacitado y tiene unidades de policía militar, y lo mismo la Armada y lo mismo la Policía Federal, ¿por qué no hacer con esas unidades que sí están capacitadas para funciones de policía, que sí tienen esas tareas, y rescatar al ejército de una parte que no le corresponde directamente, pero usando toda la estructura, la jerarquía, el orden y el mando que tienen las Fuerzas Armadas? Entiendo. Es crear una nueva unidad, no es... ¿Va a tener, digamos, su propio uniforme la Guardia Nacional? Va a tener su propio uniforme, sí. Va a tener su propio estatuto, va a tener sus propias jerarquías y mandos, va a tener su propio sistema de capacitación, va a tener sus propias unidades que van a estar distribuidas en estos 266 puntos del país. Es ordenar algo que parecía que no se podía ordenar y rescatar algo que parecía que no se podía rescatar, era que la función primigenia del Ejército y de la Armada regresen a sus tareas. Sería un poco como cuando en el sexenio de Vicente Fox se utilizaron elementos militares para la Policía Federal Preventiva con uniformes distintos. ¿Sería comparable el caso? Fíjate que eso a mí me tocó, así es de que... ¿Te tocó a ti, claro? Sí, lo conozco perfectamente, y en su caso, esa brigada de policía militar para nosotros fue fundamental, y por eso pudimos tener durante esos 4 años prácticamente una situación en que todos los delitos, todos los del orden común y federal fueron a la baja, no hubo matanzas, no hubo nada de lo que estamos viendo en este momento. Sí. Pero mi propia experiencia en ese sentido fue muy favorable. Entonces, lo que estamos haciendo es cumplir con la tarea, con la necesidad y con el requerimiento de la sociedad, pero también rescatando a la base fundamental del ejército, que son más de 200,000 elementos, y de la Marina, para que regresen a sus tareas constitucionales. Tiene lógica, pero no perder la fortaleza, el conocimiento, la capacitación, la jerarquía y los mandos militares, que en un caso de policía, y en este caso de la Guardia Nacional, son indispensables. ¿Para qué? Para no perder lo que todavía nos queda. Tiene sentido, Pascal. Bueno, a ver, otro tema polémico, Alejandro, ha sido el de la amnistía. Durante la campaña se dijo que la amnistía sería, por ejemplo, para campesinos que hubiesen sido encarcelados por sembrar drogas, pero ayer en la presentación se dio una versión más amplia de la amnistía. Por lo que entiendo, personas que hubiesen cometido delitos de sangre también tendrían, en caso de querer cambiar de vida, tendrían derecho a la amnistía. Bueno, yo creo que el planteamiento fue muy claro en el sentido de que no puede haber amnistía si no hay, pero en primer lugar, la participación de la víctima en la reparación del daño. Si la víctima no ha sido reparado el daño, no puede haber amnistía en estos casos en los que tú te refieres. Pero yo insisto, yo creo que la base fundamental de la amnistía, ya se volvió a meter el ruido, hombre. Sí. A ver, ya lo corregimos. A ver, bueno. Sí, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Sí. La base fundamental de la amnistía es lo que tú señalaste al principio, y eso lo dijo el presidente López Obrador cuando estaba precisamente en la zona de la montaña de Guerrero. Sí. Esas comunidades que están verdaderamente en un estado de inanición, y llegan y prácticamente o siembran eso, o los matan de hambre. Y digo, esa gente no la puedes ver como un delincuente, hay que rescatarla, pero esa amnistía para mí es fundamental desde el punto de vista social. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Sí. No solamente perdonarlos, sino incorporarlos y darles un margen de vida que sea razonable. Y eso mismo pasa con estos niños y estos jóvenes. Los halcones, ¿no? Sí, que los están enrolando, hombre. Sí. Entonces, yo creo que ahí es la base fundamental de la amnistía. Si después hay otros elementos que, con reparación del daño y con la participación fundamental de la víctima, pueda haberlo, pues hay que irlo viendo. Pero esa no es la base de la amnistía, la base es lo que te estoy diciendo. Sí, bueno, pero digamos en el caso el primer caso que comentábamos, el de criminales que hubiesen cometido delitos de sangre, ¿cómo, digamos, ante quién constaría ese arrepentimiento? Digamos, ¿cómo se comunicaría, cómo se procesaría el hecho de querer cambiar de vida?
Mira, yo creo que si hay una ¿cómo te diré? Una convocatoria a retirarse de hechos delictivos, y esa convocatoria de alguna manera se demuestra con hechos también, pero partiendo del principio fundamental, Pascal, y en eso la ley penal y las estructuras constitucionales son clarísimas. Si no hay reparación del daño, si no hay reconocimiento y perdón de la víctima, no puede haber de ninguna manera lo que en derecho se llama el perdón. Sí. Es decir, en materia penal existe el perdón que da la víctima, Sí. Siempre y cuando haya sido reparado el daño y sienta que con esa reparación esa víctima ha recuperado, por lo menos en parte, la lesión personal y económica que haya sufrido. Yo creo que partiendo de ese principio, que es un principio legal en materia penal, se puede explorar esto, pero yo volvería a lo mismo, Pascal, primero a rescatar esas comunidades y a esos jóvenes que son realmente lo que más daño nos hace a ellos fundamentalmente y a toda la población. Pues bien, Alejandro, como siempre, agradezco tu buena disposición de conversar con nosotros. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, te mando un saludo muy afectuoso. Gracias, Alejandro Gersmanero, asesor en materia de seguridad del presidente electo.